Luis Camacho Queirós, general de la Guardia Nacional. Estaba también, por supuesto, el conocimiento de Chávez, que en un intento desesperado, y eso fue lo que colmó ya la paciencia de todo, fue cuando ordenó sacar los tanques. Pues ya los militares dijeron, mira, esto no nos vamos a tolerar que vayan a utilizar un vehículo, un tanque, un vehículo blindado para la guerra, para ir a contener una manifestación de orden público. Eso no tiene sentido. Y pues la razón cundió en ese momento en la mayoría de las Fuerzas Armadas y por eso hubo el desconocimiento total al gobierno de Chávez y Chávez renunció efectivamente. Uno de los primeros sorprendidos fui yo, porque yo estaba en Miraflores cuando estábamos hablando sobre la renuncia y Chávez nos pidió, mire, él mismo, esta sugerencia de ir a Cuba vino de él mismo. Él mismo nos dijo, mira, a ustedes les conviene más dejarme ir a Cuba a dejarme aquí en Venezuela. Si yo me quedo aquí en Venezuela, aquí ustedes no van a poder controlar la situación, el país está demasiado convulsionado. Y allí fue que nosotros intentamos coordinar un helicóptero que lo fuera a buscar a Miraflores y lo llevara a Maiquetía, donde había un avión ya listo para llevárselo. Pero bueno, de pronto nuestra sorpresa fue que Chávez se levantó de su silla y se fue. Oye, ¿qué se hizo Chávez? Se fue. No sabíamos. Bueno, nos regresamos a Fuerte Tiuna y cuando regresamos a Fuerte Tiuna estaba entrando Chávez entregándose. El resto es historia. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, si a la cual aceptó. No tengo ningún problema. Que este río humano marche hacia Miraflores. En este momento soy como un mar multicolor. Del pueblo venezolano. Yo, Pedro Carmona Estanga, de que el presidente en mi condición no ha de renunciado. presidente de la República de Venezuela, Estoy estupefacto. 20 años del 11 de abril. Episodio 3. La renuncia. Los hechos de violencia en las manifestaciones del 11 de abril aceleran el clímax de la crisis y llevan al encontronazo de numerosos planes que distintos grupos, incluyendo al gobierno, tenían tiempo trabajando. Así lo escribe la historiadora y doctora en Ciencias Sociales Margarita López Maya en el libro Golpe al Vacío al referirse a la confrontación del 11 de abril. Ahora me parece más claro que algunos de ellos la planificaron, otros la deseaban y la esperaron preparados para aprovecharse de ella, y otros fueron arrastrados por las fuertes emociones del día. Chávez estaba rompiendo con los pactos explícitos de la convivencia pacífica en Venezuela. Él rompió con las reglas de la convivencia pacífica en Venezuela y hubo actores que se sintieron que como él había roto, ellos también rompían. Aunque ningún grupo de civiles o militares atacó a tiros el Palacio de Miraflores buscando sacar a la fuerza al presidente Chávez, eran varios y diversos los grupos que venían organizándose y sumando fuerzas para acelerar la salida del gobierno por otras vías. Según el general Camacho Queirós, las molestias en la Fuerza Armada Nacional existían desde el mismo momento en que Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998. Cuando anunciaron, el Consejo Nacional Electoral anunció que quién era el ganador, algunos estamentos militares, sobre todo del Ejército y de la Guardia Nacional, manifestaron su descontento. Los militares, los estamentos militares estaban descontentos y querían desconocer el triunfo de Hugo Chávez. Al final se impuso la razón y la mayoría decidió no, vamos a mantenernos apolíticos, vamos a respetar la Constitución Nacional, vamos a respetar la democracia. Aunque no hubo entonces insurrección o pronunciamiento alguno, el malestar estaba expandido. El abogado Daniel Romero, que había sido cercano asesor del presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, comienza a mantener contactos con militares desde 1999. Oficiales de diverso rango, tanto oficiales superiores como oficiales subalternos, preocupados por la situación que estaban viviendo ellos en los cuarteles. Por otra parte, había una serie de personas, de gente vinculada, jóvenes vinculados a la política, que también estaban en esa misma situación, y nosotros empezamos a reunirnos no para conspirar,
estábamos conspirando en ese momento, ni mucho menos. Lo que estábamos era sencillamente reuniéndonos y tratando de clarificar cuál era el escenario que íbamos a tener que enfrentar esta arremetida del régimen de Chávez. Los 49 decretos leyes por la vía habilitante en 2001, indica Romero, obligan a estructurar más las reuniones y encuentros y a preparar acciones que contrarresten las medidas del gobierno de Chávez. Paralelamente a esto, sin que tuviese ninguna conexión inicialmente, pues fue la misma reacción que tuvo tanto la CTV como la reacción que tuvo Fede Cámara. ¿Por qué? Porque estas leyes iban en contra directamente de la propiedad privada, de la libre empresa, de todos los conceptos que están implícitos en lo que es un gobierno libre y democrático. Así, en el camino, como quien dice, nos vamos consiguiendo todos aquellos que estamos preocupados y estamos de una u otra forma articulando al menos ideas y visiones parecidas para tratar de ver cómo hacemos algo para contrarrestar todo este avance de la izquierda. Según Romero, la dirigencia de los partidos políticos prefirió mantenerse en su mayoría al margen de estas reuniones, aunque también se venía organizando mejor y tendiendo puentes con organizaciones de la sociedad civil. Leonardo Carvajal, líder de la ONG Asamblea de Educación, señala por su parte que los partidos y la sociedad civil sí tuvieron un rol, pero no tuvieron el tiempo ni la fuerza para poder comandar el creciente movimiento opositor, además de tener visiones distintas de los que llevaban la batuta. A nosotros no nos dio tiempo, siempre lo he pensado así, te lo digo tal cual, no nos dio tiempo de tener la suficiente visibilidad y la suficiente fuerza política para comandar el proceso, digamos, de rebelión popular frente al gobierno de Chávez. Nosotros no pudimos competir con la fuerza que desde diciembre del año 2001 había demostrado Fede Cámaras. Estábamos conscientes de la gravedad de todo lo que Chávez había iniciado en varios campos, en prácticamente todos los campos. Pensábamos, creo que muy acertadamente, que era muy clara la vocación totalitaria de Chávez. O sea, yo no me estaba chupando el dedo. Pero precisamente también creo que podía calibrar la fuerza, la popularidad que todavía tenía Chávez y lo peligroso de desatar estallidos sociales porque no iban a ser de un solo lado. Llegado el 2002, las acciones de calle y declaraciones públicas de militares dándole la espalda a su comandante en jefe iban en aumento, tal como los rumores de conspiraciones y sublevaciones. Dos nombres eran los que más ruido generaban en el entorno de Chávez, de acuerdo a las investigaciones publicadas en los libros Acertijo de Abril y The Silence and the Scorpion. El vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, inspector general de la Armada, y el general del Ejército Enrique Medina Gómez, agregado militar en la Embajada de Venezuela en Washington. Aunque ambos han negado haber formado parte de alguna conspiración, en la madrugada del 12 de abril, los dos se encontrarían junto a numerosos otros generales y almirantes en el epicentro de la política nacional. Buenos días, Venezuela. Bienvenidos hoy domingo 7 de abril de 2002 al único programa de opinión en el mundo donde un presidente atiende directamente a su pueblo y le rinde cuentas al país. ¡Aló, presidente! El creciente conflicto por su parte había aumentado los temores y las desconfianzas de Chávez. El domingo 7 de abril, el mismo día que despidió en su programa Aló Presidente a 7 gerentes de PDVSA, el presidente se reunió con miembros del alto mando militar para discutir el Plan Ávila, un plan que implica la intervención del ejército en situaciones extremas para restaurar el orden público si la Guardia Nacional ha sido sobrepasada. A la reunión, según ha declarado el entonces comandante del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas, CUFAN, general Manuel Rosendo, acudieron también y de forma inesperada miembros del llamado Comando Táctico de la Revolución, incluyendo los entonces diputados Nicolás Maduro, Cilia Flores e Ismael García, el alcalde Freddy Bernal, algunos gobernadores y el fiscal general Isaías Rodríguez. Estos expusieron su intención de utilizar a los círculos bolivarianos para defender la revolución y repeler a los manifestantes de la oposición.
El general Rosendo, que tenía el tercer cargo de mayor relevancia dentro de las Fuerzas Armadas, detrás del ministro José Vicente Rangel y el inspector general de la FAN, Lucas Rincón Romero, temía que Chávez, a quien había sugerido mantener la calma, optara por la confrontación. Sus temores se multiplicaron el 11 de abril, cuando Chávez, alarmado por el desvío de la marcha opositora de Chuao a Miraflores, empezó a contactar a sus jefes militares para activar el Plan Ávila. Rosendo se oponía a tal medida, considerando que la Guardia Nacional era suficiente para resguardar el Palacio de Miraflores. Sugirió, en cambio, retirar a los círculos bolivarianos de las cercanías y permitir que la marcha opositora se acercara a la sede presidencial. Poco después, el alto mando militar se preparaba para dar una declaración pública en la que desmentirían los rumores que circulaban sobre la renuncia o detención de Chávez. A la misma se acercó el capitán del ejército Michael O'Brien, quien era jefe de la ayudantía del CUFAN y trabajaba directamente con el general Rosendo. A esa hora aproximadamente, entre 1:32 y 30 de la tarde, el que era ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, convoca a todos los generales que se encontraban dentro de las instalaciones del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna, convoca al salón de audiovisuales que quedaba en el sótano del Ministerio de la Defensa a dar una rueda de prensa y dar una declaración, a dar una declaración conjunta por televisión. Y yo me acuerdo que Lucas Rincón entra como para empezar a organizar a los generales para dar esa declaración y que saliera a la luz pública. Y José Vicente Rangel se queda afuera en el lobby con sus ayudantes. Y yo estando muy cerca de él, yo veo cuando José Vicente Rangel le dice a unos ayudantes, Duque, el mayor Duque Marín, me acuerdo que se llamaba, era un mayor de la aviación. Le dice, Duque, comunícame con el alcalde Freddy Bernal que se encuentra en las afueras de Miraflores. Y el ayudante le pasa el teléfono a José Vicente Rangel. José Vicente Rangel textualmente agarra el teléfono y le dice, Freddy, la marcha ya arrancó hacia Miraflores, nuestra gente debe estar armada con piedras, palos y cuchillos, y anuncia por la televisora del Estado que los cerros están bajando armados, y textualmente dijo, anuncia por la televisora del Estado que los cerros están bajando armados, que eso los caga. El alto mando militar transmite su mensaje televisivo con la ausencia del general Rosendo, quien decidió permanecer en su despacho. Se ha comentado que el señor presidente de la República se encuentra detenido en el Fuerte Tiuna o en Miraflores. Lo desmiento categóricamente. Llamamos al pueblo venezolano a mantener la calma. Poco después, el capitán O'Brien le informa a Rosendo lo que acababa de escuchar del ministro de la Defensa, y este confirma que el operativo de seguridad en la capital se está dando sin su conocimiento o participación. Nuevamente el capitán O'Brien. Nosotros nos encontramos en el comando del CUFA. Yo me acuerdo que el general Rosendo se encontraba en su despacho, pues atendiendo llamadas y atendiendo la situación. Ocurre todo lo que es el tema durante ese tiempo de lo que son las famosas llamadas de los tiburones, ¿no? La red tiburón es una red que se crea o es la simbología de los indicativos de llamada que se le dieron a cada uno de los generales o personas involucradas para atender supuestamente la crisis, y donde debieron haber incluido al general Rosendo, que era el principal actor que debería manejar la operación y quien debería ser el que autoriza la activación del Plan Ávila, cosa que le fue convocada y él la negó, porque Plan Ávila significa activar al ejército después que la Guardia Nacional ha sido sobrepasada para atacar a una población civil. Y el general Rosendo se negó a eso en aquel momento. Al negarse a activar el Plan Ávila, él lo excluyen de esa famosa red tiburón. Ante la negativa de Rosendo y de Lucas Rincón Romero, Chávez se comunica con el general Jorge Luis García Carneiro, entonces jefe de la guarnición de Caracas, para activar el Plan Ávila. García Carneiro acepta y empieza a movilizar tanques dentro de Fuerte Tiuna antes de trasladarlos a Miraflores. A Rosendo, entonces, mira, te ordeno la aplicación del Plan Ávila. Y el primer movimiento que vamos a hacer es la columna del batallón Ayala que ocupe posiciones. Interrogativo, ¿dónde está previsto que ellos ocupen posiciones? Cambio. Ellos son reserva y pueden enviarse a cuando usted ordene.
Entonces mándalos aquí a Palacio, las inmediaciones, a tomar posiciones, y el comandante que pase aquí a la orden mía. Cambio. El general Efraín Vázquez Velasco, comandante general del ejército y personaje clave en los eventos que ocurrirían en las próximas horas, escucha las comunicaciones de Chávez con García Carneiro y ordena cerrar las puertas de Fuerte Tiuna para evitar la salida de los tanques y detener a García Carneiro. Vázquez Velasco pensaba ir más temprano a Miraflores a poner su cargo a la orden, pero tras las órdenes de Chávez y al ver por televisión las imágenes de violencia en el centro de Caracas, sus planes cambian, y en lugar de su renuncia, comienza a evaluar la posibilidad de que sea Chávez quien abandone su cargo. El comandante general del ejército comienza a reunir a diversos generales en Fuerte Tiuna y a contactar a los jefes de las guarniciones del país, exigiéndoles que cualquier solicitud de mover tropas sea negada a menos de que venga de él mismo. Casi en paralelo, un grupo de altos oficiales de los distintos componentes de la Fuerza Armada acudió a una oficina en el este de Caracas para grabar un mensaje a ser televisado, en el que se sumarían a la creciente lista de militares que le daban la espalda al presidente Chávez. El grupo era liderado por el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, inspector general de la Armada, el contraalmirante Daniel Ecomiso Urdaneta y el general Henry Lugo Peña. En medio de la confusión, una columna de tanques sí logra salir de Fuerte Tiuna con aparente destino a Miraflores, pero entre órdenes y contraórdenes los tanques regresan a la base militar. El capitán Michael O'Brien. Esa salida de tanques tiene muchas dudas en aquel momento. Incluso uno de los oficiales que iba en esa columna de tanques fue dado de baja, pero quedaron muchas dudas, ¿no? Quedaron muchas dudas en aquel momento, pero según entiendo y según la información que yo manejaba para aquel momento, quien ordena sacar los tanques es el mismo García Carneiro para defender a Miraflores, que una vez que estaban en la vía, los tanques no logran llegar a Miraflores y los regresan nuevamente a Fuerte Tiuna. Llegada la noche del 11 de abril, los enfrentamientos en el centro de Caracas cesaron, pero no así las manifestaciones de rechazo de altos oficiales castrenses. Pero ahora no serían oficiales individuales o pequeños grupos, sino los jefes de cada uno de los componentes de la Fuerza Armada, incluyendo el más influyente de todos. El ejército, con su comandante general, el general Efraín Vázquez Velasco a la cabeza. Les ordeno a todos mis comandantes de batallones, brigadas y divisiones, que son mi fortaleza y de la patria, que permanezcan en sus unidades. Esto no es un golpe de Estado, no es una insubordinación, es una imposición de solidaridad con todo el pueblo venezolano. Señor Presidente de la República, le fui leal hasta el final. Hasta esta tarde le serví con toda la lealtad del caso que siempre le he manifestado, porque soy un soldado disciplinado y leal. Pero los muertos de hoy no se pueden tolerar. Invoco los artículos 328, 350 de nuestra Constitución que me obligan a tomar esta decisión. Señores generales del Ejército, cumplan con su deber. General Rosendo, almirante Cubero, distinguidos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, yo sé que ustedes en este momento están con nosotros. Fijen su posición. Ante la pérdida de confianza de los distintos sectores militares, los miembros del alto mando militar, incluido el general Rosendo, se trasladaron a Miraflores para intentar mediar en el conflicto. En el palacio se encontraban numerosos aliados del presidente Chávez, incluido el diputado Rodrigo Cabezas, quienes venían de la manifestación en apoyo al gobierno en la avenida Urdaneta. Y hacia las 6 de la tarde se disolvió la manifestación, 6-7 de la tarde, recuerdo. Con cerca de 42 parlamentarios que allí estábamos en la avenida, entramos al Palacio de Miraflores. Recuerdo, bueno, que la vocería principal en ese momento la tenía, recuerdo, ¿no? Ismael García, de los que estábamos afuera. Y entramos en Palacio, oyendo todas las informaciones que transcurrían y conversando pues con algunos de los ministros que salían y conversaban con nosotros hasta, bueno, una hora en que quizás hacia las 10 de la noche, de esos 42 parlamentarios solamente quedábamos 12, los demás se fueron retirando sigilosamente. El presidente de la AN en ese caso sí se quedó el diputado William Lara, y allí se produjo pues todo un encuentro entre ministros y los pocos diputados que quedaron, los oficiales de la Casa Militar que estaban allí. Básicamente la conversación era en ese momento con
con José Vicente Rangel, los ministros José Vicente Rangel y Aristóbulo Istúriz, que estaban allí, ¿no? En un momento determinado se abrió la oficina presidencial y allí estaba el presidente Chávez, estaba hablando por teléfono y saludó pues a los parlamentarios, pero estaba lejos de nosotros. Los acontecimientos iban por otro lado, ¿no? Iban por otro lado. En Fuerte Tiuna estaban ocurriendo los acontecimientos militares, muchos de los cuales en ese momento nosotros no sabíamos, no teníamos una precisión de aquello. Del primer encuentro con Chávez, el general Rosendo y el entonces ministro de Infraestructura, el general Eliezer Hurtado Sucre, salieron a encontrarse con los militares sublevados en Fuerte Tiuna alrededor de la medianoche. Llevaban un mensaje conciliador de Chávez. El presidente sería más dialogante, cambiaría a su gabinete y perdonaría las declaraciones públicas de los jefes militares con tal de solventar la crisis y evitar enfrentamientos entre distintos sectores militares. Pero la respuesta fue negativa. Según dijo el general Rosendo en su interpelación ante la Asamblea Nacional, en la Comandancia General del Ejército, Vázquez Velasco y compañía enviaron una contrapropuesta. Chávez dejaría la presidencia y le permitirían irse del país con su familia. Cuando los mediadores se dirigieron a otra reunión de militares, la cual incluía al vicealmirante Ramírez Pérez, en las oficinas de la Inspectoría General de la FAN, la recepción fue más hostil. No había acuerdo entre los ahí presentes, pero la opinión dominante era que Chávez debía dejar el poder y debía quedar detenido en el país. Mientras esto ocurría entre Fuerte Tiuna y Miraflores, varios de los principales representantes de la oposición se encontraban en la sede de Venevisión. El hasta hace poco ministro del Interior y uno de los principales aliados y mentores de Chávez, Luis Miquilena, acababa de hacer pública su separación definitiva del gobierno desde la sede del canal. Miquilena permaneció ahí junto a Carlos Ortega y otros líderes de la CTV, el general Guaycaipuro Lameda, expresidente de PDVSA, miembros de la familia Cisneros y otros directivos de medios, el gobernador Enrique Mendoza y el presidente de Fede Cámaras, Pedro Carmona. Como tantas otras situaciones en la noche del 11 y la madrugada del 12, lo que se conversó en Venevisión es objeto de polémicas y contradicciones. Según el libro The Silence and the Scorpion, Pedro Carmona y Carlos Ortega habían acordado esa tarde y nuevamente en Venevisión que de darse la salida de Chávez, una junta cívico-militar debía tomar el control del país, y ni Carmona ni Ortega debían formar parte de ella. Carmona ha negado tal acuerdo en distintas oportunidades. También ha rechazado que su llegada a Fuerte Tiuna alrededor de la medianoche del 12 de abril fuera parte de un plan preconcebido para dejar por fuera de las decisiones a Ortega y la CTV. Esto dice Carmona al respecto. Primero estaba, como muchos dirigentes, invitados a reunirnos en las oficinas de Venevisión, ¿verdad? E inclusive hasta por algunos temas de seguridad en aquellos momentos tan confusos, se dijo, bueno, ahí si hay que luego, pues, en fin, resguardarse, hay pues formas de hacerlo, ¿no? Esta, digamos, conjetura de que hacia la medianoche yo salí, supuestamente iba para un hotel, porque una cosa que se decidió es que algunos de los líderes debíamos resguardarnos, no irnos a nuestra casa. No sabíamos si podía haber allanamientos o en fin, apresamientos. Y yo iba, ciertamente, como hay testigos, al Hotel Four Seasons, el que estaba en la Plaza Altamira, y al llegar al Hotel Four Seasons, con testigos, recibí una llamada que venía de Fuerte Tiuna, donde me invitaban a dirigirme allá porque estaban ocurriendo hechos importantes, ¿no? Decisiones, ya se conocía la posibilidad de la renuncia de Chávez, etc., ¿no? Y ahí fue que me dirigí, pidiendo, sí, algunas garantías de seguridad, ¿no?, a Fuerte Tiuna, en donde estaban los que tenían el único, digamos, la única comunicación, tanto con Chávez como con otros grupos militares. De manera que por eso llego yo allí, pero no escondiéndome, ni huyendo, ni tampoco, pues, tratando de ocultar alguna intención. Carmona asegura haber informado a Ortega y a otros líderes que se encontraban en Venevisión que se dirigiría a Fuerte Tiuna, y dice haber invitado al presidente de la CTV a las deliberaciones en la base militar.
Aunque no logramos entrevistarlo para este podcast, Carlos Ortega habló sobre estos hechos en una entrevista en el año 2020 con el analista Daniel Lara Farías. Para mí fue una sorpresa. Yo no puedo negar eso. Fue una sorpresa y yo creo que para la mayoría de los que estábamos allí, porque cuando Carmona se retira de Venevisión, de las instalaciones de Venevisión, yo lo emplazo inmediatamente. Y él me dice, voy a darme un bañito, porque estoy muy sudado. Yo le dije, mira, si vas a darte tu bañito, te regresa, porque la situación que estamos viviendo, que atraviesa el país en estos momentos, amerita ya una respuesta. Sí, yo regreso. Y al poco rato apareció por allá, apareció en Fuerte Tiuna, pues. Ortega continúa diciendo que ni Carmona ni él tenían motivos para ir a Fuerte Tiuna. De Fuerte Tiuna me llamaban a mí para que me fuera a Fuerte Tiuna. ¿Qué iba a hacer yo a Fuerte Tiuna? Si ellos quieren hablar, si el componente militar, el sector militar, quiere hablar con los civiles, bueno, te repito, nombren una comisión, trasládense a las instalaciones de Venevisión y hablen con la representación de la sociedad civil que estaba allí. Es más, yo he dicho, lo dije en aquel entonces y lo sostengo y lo mantengo, que ni Carmona ni Carlos Ortega no tienen nada que buscar allí. Que una vez, si esto de concretarse, la caída de Chávez, Carmona se iría a su fe de cámara a hacer el trabajo que le corresponde como presidente de la central y Carlos Ortega a la presidencia de la CTV como presidente de la CTV. Más nada. Y los partidos políticos que asumiesen el rol que le corresponde de hacer política. Eso fue lo que se planteó allí. Aunque Ortega no se presenta en Fuerte Tiuna, otros civiles sí se encontraban ahí junto a Carmona. Daniel Romero era uno de ellos. A mí me llamaron de la comandancia y véngase para acá porque necesitamos aquí organizar qué es lo que se va a hacer con esta situación, porque Chávez se está negociando con Chávez de que efectivamente cese en el ejercicio del poder. Pero Chávez está trincherado con todo Fosforito y compañía allá en Miraflores. Esto venía caminando mucho tiempo y yo venía, como tú sabes, yo soy abogado y bueno, yo venía prestando de muchas maneras mi asesoría y mis capacidades en varias formas ahí, de manera de que obviamente tenía que estar en la comandancia. ¿Y cómo llegué? Llegué por mi propia cuenta. No hubo necesidad de más nada. Yo llegué y me presenté en la puerta del Fuerte Tiuna y ante el asombro del soldado le dije que me llamara el capitán. El tipo no me quitaba el fal de arriba y llamaron al capitán. Le dije al capitán que yo iba para la comandancia, me dejara entrar, que yo era fulano de tal y ya. En paralelo, la negociación entre los militares y Chávez continuaba. Los generales Rosendo y Hurtado Sucre salieron de Fuerte Tiuna nuevamente rumbo a Miraflores. Le llevaban al presidente el mensaje de los allá reunidos. No se aceptaría la oferta de Chávez de moderarse y despedir a su gabinete, a cambio de perdonar a los sublevados y evitar un enfrentamiento. La propuesta que le llevaban a Chávez era la de que él debía renunciar y que le permitirían la salida a él y a su familia del país esa misma madrugada. Es en esos momentos, en los primeros minutos del 12 de abril, cuando Chávez comienza a aceptar que su salida del poder es inminente y se muestra dispuesto a renunciar y a destituir al vicepresidente Diosdado Cabello si le aseguran ciertas condiciones. Así lo confirman distintos testimonios de testigos y protagonistas de estas horas. También lo confirma el propio Hugo Chávez en su declaración ante 2 fiscales del Ministerio Público hecha en mayo de 2002 en un expediente al que tuvimos acceso durante la realización de este podcast. Al ser informado sobre la solicitud de renuncia que tenían el general Vázquez Velasco y los demás altos oficiales reunidos en Fuerte Tiuna, Chávez dice que colocó 4 condiciones. Primero, el respeto a la vida de su familia y aliados cercanos. Segundo, que sea la Asamblea Nacional la que decida cómo llenar el vacío de poder que su salida y la del vicepresidente Cabello dejaría. Tercero, dirigirse al país a través de los medios de comunicación. Y cuarto, su salida del país. Los generales Rosendo y Hurtado Sucre también han confirmado la disposición de Chávez a renunciar, a cambio del resguardo de la vida de sus seres queridos y su salida del país.
pero nunca mencionan ni el deseo de Chávez de hablar ante los medios, ni el rol de la Asamblea Nacional en la transición. Así lo recuerda también el capitán Michael O'Brien, asistente del general Rosendo. Y es cuando él empieza a negociar las condiciones de su renuncia. Yo te mentiría si yo te diría que yo las leí, que yo las vi, pero público y notorio, y la información que yo manejo pues por la cercanía que tenía, pues sí, el presidente efectivamente, y hay una carta escrita donde él renunció y donde él puso condiciones para irse a Cuba, entre ellas condiciones financieras y condiciones con familias y condiciones con círculos cercanos a él, políticos y familiares. El arzobispo Baltasar Porras, en unas breves memorias que escribió sobre aquellos días, corrobora también buena parte de lo señalado por Rosendo y Hurtado Sucre. Chávez renunciaría a cambio de que él y quienes lo acompañaban pudieran salir del país. De acuerdo a este relato, a las 12:30 de la noche del 12 de abril, el ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, llama al arzobispo Porras, quien se encontraba en la sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela, para pedirle que se acerque al Palacio de Miraflores, ya que Chávez está dispuesto a renunciar y quiere que el monseñor lo acompañe para garantizar su integridad hasta que salga del país. Entonces el arzobispo Porras intenta comunicarse con el general Vázquez Velasco, pero no lo consigue, hablando en cambio con el general Néstor González González. Este le dice que no es seguro para el arzobispo dirigirse a Miraflores, y le pide en cambio que acompañe a una comisión que irá a la sede del canal de televisión Televen, donde se definiría la salida de Chávez del poder. Para ese momento, Chávez analizaba con su círculo más cercano un documento de renuncia que le habían hecho llegar vía fax desde Fuerte Tiuna. Se produce entonces la llamada que le hace el inspector general de la Fuerza Armada, Lucas Rincón Romero. Chávez, en su declaración al Ministerio Público, dice que Lucas Rincón le preguntó si había recibido el documento de la renuncia. El presidente responde que sí. Lucas Rincón luego pregunta: ¿entonces usted acepta la renuncia? Que me están presionando para que también renuncie el alto mando militar. Chávez, según su propio testimonio, le contesta: diles allá, Lucas, que para evitar enfrentamientos y pasar a una situación más grave, yo, en el marco de esas condiciones que ya conocen, yo acepto esa renuncia. Sin embargo, poco después le informan a Chávez que González González, junto a los también generales del ejército Enrique Medina Gómez y Rommel Fuenmayor, se encuentran en Televen, donde quieren que Chávez se dirija a firmar la renuncia. Añaden además que su salida del país no está garantizada. El presidente se molesta y dice que eso no era parte de la negociación. Daniel Romero, quien ya a esas horas se encontraba en la sede de la Comandancia General del Ejército en Fuerte Tiuna, recuerda el desorden reinante entre los altos oficiales ahí reunidos y las diferencias de opinión existentes entre dejar salir del país a Chávez o dejarlo detenido. Y entonces hablan de que yo arengué a los militares y que yo hice, no, yo lo que hice fue poner punto de orden. Eso era un desastre lo que había ahí. Eso era un desastre porque estaban desesperados ahí, andaban como un loco, y entonces que si le damos plata, que si le damos el avión, que si le... Cuentico, ¿cómo es esto? Eso era una locura. En mi criterio, hay personas que dicen que no, que había que dejar que Chávez se fuera. ¿Se fuera para dónde? Eso iba a ser terrible. El tema es que había que asumir las cosas y había que asumir la edad. Y Chávez acababa de matar a mansalva 11 personas y había más de 100 heridos. Entonces, él tenía que responder por esos hechos. A Chávez había que juzgarlo. Había que aplicarle todo el peso de la ley a él y a todos sus cómplices. Asumir que hay que aplicar la justicia. Pero no, eso era inconveniente. Entonces después, no, es que esto sí, han debido dejar y echar. Eso no entra. Las cosas no son así, al menos en mi criterio. Había que agarrarlo, como lo agarramos, y había que ponerlo preso. Y había que juzgarlo. Y había que agarrar todos sus cómplices y hacer lo mismo. La renuncia de Chávez, que pocos minutos antes lucía encaminada, empieza a complicarse. Es entonces cuando dos generales de la Guardia Nacional, Rafael Damián y Bustillos, y el viceministro del Interior, Luis Camacho Cairuz, intentan acelerar el proceso. Así lo recuerda Camacho Cairuz. Cuando regresamos, nos encontramos que había otra reunión de generales. Estaban conversando y entre las ideas que se estaban intercambiando era alrededor de la renuncia, del papel de la renuncia,
que habían repartido, y una de las propuestas que tenía bastante fuerza era citar a Chávez, creo que a Televen, para que de manera pública ante la televisión nacional anunciara que él renunciaba. Que a nosotros, a la general Damiani y a mi persona, no nos pareció que eso era lo más lógico que había que hacer en esa época. Era darle cabida a los medios de comunicación social a un hombre que con una labia como la que tenía Chávez los iba a convencer. Bueno, nosotros agarramos la copia de la renuncia y nos fuimos a Miraflores. Y no estuvimos de acuerdo con llevarlo a Televen. Esa hay que llevársela a Miraflores y que él la firme allá y sacarlo allá de Miraflores. Bueno, nosotros llegamos al Palacio de Miraflores, entramos, mire, queremos hablar con el presidente. ¿Cómo no? Nos dejaron entrar, entramos y nos dijeron de todo. Nos sacaron la madre, nos dijeron de todo. Bueno, pero entramos allí. Entramos al despacho y allí fue que se produjo pues el intercambio de, mire, presidente, hemos venido aquí a que por favor firme la renuncia y se vaya. Entonces, bueno, hubo un intercambio de palabras, todo de una manera muy, muy decente. Allí no hubo, nadie alzó la voz, nadie se impuso sobre nadie. Hemos venido a traerle la renuncia. Camacho Queirós y Damiani Bustillos intentan coordinar la salida de Chávez del país, aunque las negociaciones con los tres generales de Televen dificultan el proceso. El ministro Hurtado Sucre, en su testimonio al Ministerio Público, asegura que Chávez estaba de acuerdo con la propuesta de Camacho y Damiani de coordinar que un helicóptero trasladara a Chávez de Miraflores a Maiquetía para de ahí tomar un avión con rumbo probablemente a Cuba. Chávez, sin embargo, lo recuerda de otra manera y dice que la renuncia tenía que darse en Miraflores, con la presencia de Monseñor Porras y algunos embajadores. En esas horas de negociación, distintas versiones han indicado que Chávez se comunicó con Fidel Castro, entonces presidente de Cuba, quien aconsejó a Chávez que buscara la forma de no firmar ningún documento y que viajara a la isla desde donde planearían su regreso. Castro también le pidió a Chávez que no se inmolara. Con el paso de los minutos, las tensiones se incrementaban. Ningún bando quería que llegara el amanecer sin que la situación estuviera resuelta. Pasadas las 3 de la mañana, los generales Medina Gómez y Rommel Fuenmayor empiezan a amenazar con algunas acciones más contundentes. Dicen que si Chávez no acepta la renuncia pronto, atacarán el Palacio de Miraflores con aviones y tanques. Chávez conversó con el general Raúl Baduel en Maracay, quien le había expresado su apoyo. El presidente le dice que evite un enfrentamiento y que se cuide, y acepta entonces trasladarse a Fuerte Tiuna para continuar negociando. En el interín, se da a las 3:20 de la mañana la declaración pública del general en jefe Lucas Rincón Romero, inspector general de las Fuerzas Armadas, sobre la renuncia de Chávez. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los miembros del alto mando militar ponemos a partir de este momento nuestros cargos a la orden, cuales entregaremos a los oficiales que sean designados por las nuevas autoridades. Finalmente, quiero hacer un llamado al glorioso pueblo de Venezuela a mantener la calma. Tengan fe en sus Fuerzas Armadas. Poco antes de las 4 de la mañana, Chávez abandona Miraflores. Ahí permanecía el entonces diputado Rodrigo Cabezas. Bueno, a las 4 de la mañana el presidente se retiró, saludó a los ministros que estaban allí, a los parlamentarios, y se montó en uno de los carros presidenciales y salió hacia Fuerte. Nosotros entonces nos retiramos del palacio. Frente al palacio habrían unas 200 personas. Cuando yo salí, habrían quizás unas 200 personas hacia un hotel que siempre me he quedado. Quizás no más, quizás estoy exagerando, entre 100 y 150 personas. En Fuerte Tiuna seguían las diferencias. Monseñor Porras, ya en la base militar tras llegar de Televen, dice que había una multitud de altos oficiales en la oficina del comandante general del ejército, en donde Efraín Vázquez Velasco recibía todo tipo de críticas y exigencias.
El general estaba en el centro de los acontecimientos, pero de acuerdo a varios testimonios nunca se puso al frente, y su disposición inicial de dejar salir a Chávez del país estaba perdiendo fuerza. El general Camacho Queiroz. Vázquez Velasco, lamentablemente, no tuvo ninguna participación en todo esto. Digo lamentablemente no, porque si hubiese participado las cosas hubiesen cambiado, pero al menos se hubiese mantenido la estructura militar, la verticalidad, y la disciplina y la obediencia y la subordinación dentro de la Fuerza Armada Nacional. Vázquez Velasco fue marginado. Allí la voz cantante la tenía el grupo que estaba conspirando, que ya se sabía. Yo no era parte de esa conspiración, pero se sabía. Un grupo de militares que estaba conspirando contra el gobierno de Chávez antes de que esto sucediera. Encabezada por el almirante Héctor Ramírez Pérez, que es compañero mío de promoción. Chávez llega a Fuerte Tiuna acompañado de los generales Rosendo y Hurtado Sucre y saluda a Monseñor Porras y Monseñor José Luis Azuaje, quienes lo esperaban junto a un gran número de oficiales. Juntos suben a la Comandancia General del Ejército, donde continúa el debate. Ahora en persona, los sublevados le piden a Chávez que firme la renuncia. Él insiste en que solo lo hará si lo dejan salir del país. El contraalmirante Carlos Molina Tamayo había llegado poco antes al lugar y estaba en el salón a la llegada de Chávez. Y Chávez empieza a hablar que él renuncia, destituye al vicepresidente, destituye a todos los ministros, renuncia, pero que lo dejen ir a Cuba. Entonces se debate un poco ahí. Me acuerdo que González lo regaña porque está en uniforme y dice: quítese el uniforme. Y se decide que Chávez queda bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Fíjense que ni siquiera dijimos preso. Bajo custodia de las Fuerzas Armadas para que la justicia se encargue. Porque dejarlo salir sería dejar salir a un asesino. Además de que la sociedad civil estaba pendiente, tanto en La Carlota como en el aeropuerto Maiquetía, de que no escapara Chávez. La sociedad civil estaba enardecida. Tras algunos minutos, los generales y almirantes abandonan el salón. Chávez se queda solo con algunos asistentes y los monseñores Porras y Azuaje. Afuera, el general Rommel Fuenmayor propone que sean los oficiales más antiguos de cada componente los que tomen la decisión sobre el destino de Chávez. Así lo hacen Ramírez Pérez por la Armada, Vázquez Velasco por el Ejército, el general Carlos Alfonso Martínez de la Guardia Nacional y el general Pedro Pereira de la Aviación. El acuerdo es que, al menos de momento, Chávez quede bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Finalmente, cerca de las 5 de la mañana y flanqueado por un gran número de militares, incluyendo a los generales Vázquez Velasco, González y Medina Gómez, al vicealmirante Ramírez Pérez y el contraalmirante Molina Tamayo, y civiles como Daniel Romero, Isaac Pérez Recao y Robert Carmona Borjas, se presenta ante los medios de comunicación el presidente de Fede Cámaras, Pedro Carmona Stanga. Bueno, yo quisiera dirigirme entonces a Venezuela después de los acontecimientos ocurridos el día de hoy, donde el país se expresó de una manera muy categórica, solicitando la renuncia del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y anunciar a la nación que el presidente Hugo Chávez presentó su renuncia a las funciones de presidente de la República y que, en consecuencia, se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición que, por el consenso de fuerzas, tanto en la sociedad civil venezolana como también en el estamento castrense, en las Fuerzas Armadas, se me ha pedido que encabece. La responsabilidad que hoy se me encomienda, que es una responsabilidad histórica inmensa, la asumo con todo sentido patriótico y de responsabilidad ante la nación. No es una responsabilidad que he buscado, pero asumo ante el país, ante la historia, esta responsabilidad para contribuir a que haya un éxito pleno en una transición en la cual la sociedad venezolana
debe ser reunificada. Con la salida del sol sobre Caracas, Venezuela despertaba el 12 de abril con un sinfín de dudas, pero con una única certeza. Chávez había abandonado la presidencia. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, Si a la todito cual hubiera que aceptó. evacuarlo, no tengo ningún problema. Que este río Ubano marche hacia Miraflores. En este momento soy como un mar multicolor. Del pueblo venezolano. Yo, Pedro Carmona Estanga, De que el presidente en mi condición no ha de renunciado. presidente de la República de Venezuela, Estoy estupefacto.